Bueno, entonces, bienvenidos a este espacio que acabamos de abrir. Es un espacio en el que vamos a hablar de diferentes textos, libros. En este caso tenemos un gran libro de un escritor colombiano, Héctor Abad Faciolince, quien escribió la novela El olvido que seremos. En este momento pues me presento, yo, Miguel Malaver, seré su anfitrión de hoy y responderemos algunas preguntas sobre este libro. Eh, pues mis compañeros, saluden por favor. Muy buenas tardes, Miguel. Muchas gracias por invitarnos. Buenas tardes, Miguel, gracias. Sí, es un placer tenerlos aquí. Entonces, mi compañero Jason y mi compañera Jacqueline, quienes pues ya obviamente han tenido conocimiento de este libro, vamos a interactuar brevemente, vamos a abrir esta pequeña conversación sobre pues quién es Héctor Abad Gómez. Muchachos, pues si me colaboran con la pequeña definición de quién es Héctor Abad Gómez, quién es en quien nos vamos a centrar hoy en día con este texto. Listo. Deme un momentico. Pues Héctor Abad Gómez fue un médico, un defensor de los derechos humanos. Hasta donde tengo entendido, pues también fue profesor. Este señor nació en Antioquia, en Jericó. Y pues este señor inspiró a su hijo a escribir dicha novela. Claro que sí, este hijo Héctor Abad Faciolince, quien es el escritor de esta gran obra, quien pues narra los hechos que maneja su padre en algunos aspectos de su vida. Pues ya nos hablará un poco Jacqueline, un poco sobre Héctor Abad Faciolince. Bueno, este chico es nacido en Medellín, Colombia. Es un escritor y periodista colombiano. Es muy reconocido por algunas obras, como lo son Angosta y El olvido que seremos. Estas obras fueron reconocidas internacionalmente como mejor novela y pues creo que al leerlas nos estamos de acuerdo con eso porque es una gran obra. Cierto, concuerdo, esta obra es grandiosa, la verdad despierta mucha curiosidad y al principio comenzando leyéndola pues abre esas ganas de seguir en el texto pegado debido a los hechos que vamos a encontrar. Entonces, ya metiéndonos más en el tema, vamos a hablar de en qué nos basamos en este texto. Entonces, mis compañeros, pues, si quieren empezar a hablar un poco un poco, dando una pequeña reseña del texto que vamos a manejar. Bueno, claro, Miguel, pues yo pienso... Ay, dale, Jacqueline. Eso no hay problema, vamos, esto es una radio, vamos con toda. Aquí no hay nada de serio, vamos. Vamos a debatir. Pues este texto se basa en la biografía del señor Héctor Abad Gómez. Lo escribe su hijo, donde él relata hechos muy fuertes sobre su vida familiar y además relata todo tipo de violencia contra Colombia y contra los actores sociales en los últimos 50 años. Claro que sí, podemos encontrar una especie de conflicto dentro pues, de este país que ya conocemos. Esto también de todas formas se remonta ya bastante tiempo. Pues son eventos que pasaron ya hace tiempo, pero que pues las personas que vivimos todavía en este país podemos apreciar que esto sigue ocurriendo. Mi compañero Jason, a ver si quieres agregar algo. No, pues como digo Jacqueline, en el padre de Héctor. Pero, o sea, me parece como el trasfondo que fue muy bueno de que el señor Abad fue centrándose en ayudar a las personas de escasos recursos hasta que tuvo como una convicción aún más grande
por hacer una buena causa hacia ellos, y de cómo todo esto que hizo causó cambios en el futuro en nuestra sociedad, en Colombia. Sí, sí, es cierto. Hay muchos aspectos de la vida, movimientos que hace el señor Héctor Abad Gómez para hacer un cambio que él quería organizar para, ¿para qué? Para llegar a un mejor país, un mejor mundo en el que todos podamos estar un poco más cómodos en el aspecto en el que vivimos. Bueno, entonces, Trabat Gómez, nuestro personaje, quien es una de las personas, un líder político que ha inspirado también a mucha gente actualmente para hacer un cambio, llegar a un cambio, llegar a una transformación social. Es algo pues que no todo el mundo puede lograr. Él, por desgracia, pues tampoco se logra hacer un cambio muy grande, pero en lo poco que pudo hacer se vio un cambio moderado, pero pues sí, sí logró hacer algo. Compañeros, pues agreguemos otra cosa. ¿Qué más podemos hablar de este tema tan grandioso que es el olvido que seremos? Pues nuestro protagonista, Héctor Abad Gómez, nació en Jericó, Antioquia. Él fue un médico y defensor de los derechos humanos, como ya lo nombró mi compañero anteriormente. Fue asesinado a manos de grupos paramilitares. Jason, ¿quieres seguir? Sí, claro. Yo siento que con los relatos del libro nos hacen ver que en sí esta violencia que se ha venido viviendo en Colombia se ha modificado, ya que pues, como lo dijo anteriormente Jacqueline, Héctor fue asesinado por paramilitares y él se consideraba así, por decirlo como dichos de hoy en hoy, un líder social. Entonces los líderes sociales son los que ayudan, defienden, están por las personas, por los derechos de las personas, lo que él hacía anteriormente. Y lo que ahora hacen es buscarlos, asesinarlos de una manera pues no tan agradable, porque igual teniendo en cuenta ningún asesinato es justificado y ningún asesinato tiene que tener una forma agradable. Claro que sí, palabras muy exactas de nuestro compañero. Es cierto lo que él dice, como muchas de las personas, puede que suene fuerte que sea asesinato, pero es cierto, hay muchas personas en nuestro país que actualmente están siendo perseguidas, buscadas, asesinadas por querer hacer un cambio, por querer lograr una diferencia, por querer juntar gente para poder instaurar algo mejor. Pero pues evidentemente podemos darnos cuenta que en pequeñas partes se ha podido lograr, pero de todas formas la persecución sigue apareciendo. Compañeros, pues también... Dime. Para agregarle algo a lo que acabas de decir. Pero por supuesto que sí. Pienso que el libro quería, cuando él escribió eso, quería como abrirnos los ojos y demostrarnos que en Colombia, si no se está de acuerdo con algo del gobierno, pues tiene como sus consecuencias. Las personas que quieren ayudar a la sociedad siempre van a tener un tipo de consecuencias, ¿sí? Y para ellos no está bien. Eso era lo que quería agregar. Sí, es cierto, llegar a una diferencia con el gobierno es bastante peligroso en este país, bueno, en este y en algunos otros más, pero pues es algo que se intenta cambiar, pero pues va para largo. ¿Qué más? Dentro del texto agrega algo Héctor Abad, que es, obviamente cuando escribió este libro su papá pues ya no estaba con nosotros, que él dice que empezó a hacer este libro como si fueran cartas a una sombra. ¿Qué queremos agregar de esto, muchachos? Pues yo pienso que de cartas hacia una sombra es como el temor, yo pienso que es como el temor que él tenía hacia delatar estas realidades en Colombia, pues ya que si el Papa fue perseguido por grupos paramilitares o el gobierno, no me imagino qué le hubiera pasado a él si
él hubiera hecho todo eso más públicamente. Pienso que eso de a la sombra es como anónimamente, pero pues ya se dio como un fruto de que él luego ya pudiera decir todas estas verdades hacia su público, hacia Colombia. Es cierto, también pues cabe agregar que Héctor Abad Gómez llegaba según el texto, lo que nos cuenta nuestro querido Héctor Abad Faciolín, él nos dice que Héctor Abad Gómez no se guardaba nada para él sabemos que era un reportero, él en sus columnas siempre delataba todo lo que ocurría tras los muros, dando aclaraciones bastante fuertes que pues como ya sabemos nos llevaron a un final bastante temprano. También, Sí, dale. también puede ser que se refería como que eran las cartas a su papá que ya no estaba porque él estaba muy marcado por su papá, lo quería mucho y siguió como todo su pensamiento. Cierto, también es cierto. En el libro podemos apreciar el amor que Héctor Abad Faciolín le tenía a su padre, ese apego tan grande que ellos dos tenían y pues que en el futuro se veía un poco más reflejado. Él en una parte del texto dice que su padre sigue influyendo en él aun cuando ya es mayor, aun ya teniendo sus hijos, aun cuando él ya no está. Es algo que la verdad marca muy fuerte en el texto. La verdad es un texto bastante bien argumentado, que pues da bastante gusto leer. Entonces, chicos, seguimos. Tal vez en sensaciones del texto, ¿qué les pareció? ¿Cómo lo sintieron al leerlo? Para mí, pues a mí me parece que el texto es bastante llamativo, es algo fuerte pero muy sincero. Fuerte me refiero a que hay algunas escenas donde él relata y pues ¿cómo lo digo? Es fuerte, digámoslo así. Sí, se ve. Deja un mensaje bastante claro de cómo la vida nos golpea y nos va enseñando la realidad de nuestro país, que es una realidad bastante cruel, pero muy cierta. Y pues yo pienso que hubo sentimientos encontrados y no, porque no, o sea, no me gusta la idea, pues, de cómo él describe a su padre, pero pues sí me gusta todo lo que el padre hizo, porque es como una cosa impresionante, un señor que a pesar de no tener nada, ser tan buena persona y de que la mujer que él tuvo se quiso quedar con él, no solo por su forma de ser, sino pues también por lo que él representaba. Además de que si es bueno a la hora de relatar todos los sucesos que pasó en Colombia y que siguen pasando, porque pues eso es una pequeña anécdota de lo que ahora es un gran problema acá en Colombia. En efecto, es así. Son problemas que También, siguen ocasionando. ¿Dime? Sí, sí, sí. también me gustó mucho una parte donde él decía que ese dicho de que madre no hay sino solo una y padre puede ser cualquiera, también me pareció bastante interesante porque en mi caso pues mi papá también ha sido un ejemplo, entonces me pareció importantísima esa parte donde él demuestra que los papás también pueden ser solo uno. Llega a ser cierto así, yo pues, a diferencia de ti, sí, no puedo decir yo tuve padre, pero pues yo reconocí a mi padre, fue como mi abuelo, alguien que me crió, alguien que estuvo ahí para ayudarme. Entonces es cierto, yo apoyo también mucho esa frase. Pues concuerdo con ambas partes, pero pues apoyo también muy bien esto. Mm, listo, pues entonces eh, una conclusión pequeña de qué fue lo que manejamos aquí en el texto, aparte de que, bueno, ya sabemos que Héctor Abad quería hacer un cambio y lo hizo en cierta parte. ¿Qué más podemos inferir de este texto? O sea, ¿qué más
podemos llegar a encontrar dentro de este texto? Pues yo creería que son los problemas sociales por los que han pasado Colombia, pues en menor parte como lo describe él en Medellín, pero pues eso se evidencia en cualquier lado. O sea, por ejemplo, ahorita en La Guajira, en todo eso está pasando prácticamente lo mismo, que no tienen acueductos de una buena forma y se vienen presentando enfermedades, ya sea por desnutrición o como él lo decía, eh, ya sea lavándose las manos y tomando agua limpia, puede evitar muchas cosas. Entonces, más que todo es eso, también lo que viene siendo la persecución a quien piensa diferente, ya que en este país se demuestra constantemente que si uno piensa diferente y uno quiere ayudarse entre todos, causa como disgusto hacia ciertas personas, ciertos partidos políticos. Es cierto, también recordemos que se recalca mucho en ese tiempo, pues, esa lucha entre liberales y conservadores. Recordando así, dentro del texto se dice que el señor Héctor Abad Gómez es o fue un funcionario o directo del, del Partido Liberal. Entonces, ¿qué quería? Ya sabemos que el Partido Liberal quiere llegar a un cambio, ¿no? Pero pues, obviamente, pues estas discusiones no se deben tomar tampoco tan a la ligera. Y pues sabemos lo que puede ocasionar cualquier discusión en este país por hablar cualquier cosa de algún partido político. Yo concluyo que en nuestro país, pues que es Colombia, sí han habido 50 años de violencia, ha sido muy marcado, pero igual ha sido capaz de generar cambios para nuestro futuro. Pienso que en el libro relataban cosas fuertes y pues ahora no se vivencian de esa manera o pues no nos ha marcado tanto. Claro que sí, también, o sea, no es por decir que Colombia no ha avanzado en ciertos aspectos, o sea, también estamos hablando de que Colombia pues ha mejorado en algunos campos. Pues ciertamente la salud también ha avanzado mucho, lo que son investigaciones científicas. Pues política no podemos hablar mucho de acá, pues obviamente porque a ver, política yo no sé mucho. Nos Entonces, extenderíamos pues, igual. Sí. Bueno, entonces viendo también ese trasfondo del cambio que quiere lograr aquí nuestro personaje Héctor Abad Gómez, tal vez cómo llegar a un cambio dentro de este país, o sea, dar una pequeña idea para un gran cambio. Yo creo que las personas poco a poco ya van abriendo los ojos, están empezando a leer, a ver sobre la realidad de este país, de que no pintan todo como lo dicen ciertas personas. Yo creo que más movimientos así, que la gente ya no tolere más, porque es que ahorita se lo están aguantando mucho, pero va a llegar un punto en que la gente no va a tolerar más. Y cualquier tipo de movimiento, ya sea una marcha, manifestación, protesta, puede generar ese boom y puede generar ese cambio que tanto necesitamos. Ciertamente, sí se ha visto un poco ese cambio, ese abrebocas de las personas, ese ya no quedarse callado del pueblo, que ahora sí se ha visto, pues lo pudimos apreciar un poco en el año anterior, en el que encontramos pues las marchas de los estudiantes, las marchas por un futuro justo dentro de este país. Chicos, algo que agregar. Sí, es muy cierto lo que decía Jason, ya las personas no están tan cegadas, digamos, ya muchas personas nos hemos dado cuenta que las noticias, el periodismo y eso es en un 50% falso, tapan mucho las cosas del gobierno y siempre dan lo que quieren, siempre relatan lo que ellos piensan que están bien y lo que nos debemos comer nosotros.
Ciertamente es así. Por ejemplo, dentro del libro habla aquí nuestro señor Héctor Abad de cómo tuvo que irse del país eh, para poder escapar un poco de esa presión social que ya tenía encima, que ya no lo podía dejar existir. Obviamente él fue a otros países también a instruirse como catedrático de algunas secciones médicas de lo que él era pues como profesional, pues países un poco ya más menos trabajados, digámoslo así, que todavía están en conflicto donde pues su política está encima de ellos todo el tiempo presionándolos. Entonces muchachos, algo que agregar hacia este punto tan fuerte. Pues a mí No, me parece nada. que sería bueno que por lo menos implementaran esta lectura hacia los jóvenes, ya que pues sí es como un abrebocas a todos los problemas actuales que estamos pasando y su forma de lectura, su forma de escritura influye mucho, ya que por cualquier cosa uno se queda como con intriga de ver qué va a pasar en el siguiente capítulo, qué es lo que acontece, y más aún, pues, crea un suspenso para que la gente investigue sobre qué pasó en este tiempo, en esa época, qué fue lo que ocurría y cómo fue que pasaron estos hechos. Ciertamente, este libro nos informa bastantes casos que ocurren, porque siguen ocurriendo dentro de nuestro país, que ya se vean un poco camuflados, que ya se vean así un poco tapaditos para que no se vea, pues de todas formas siguen ocurriendo. Obviamente ya no como el boom que ocasionaba antes, pero siguen ocurriendo. Obviamente, ¿por qué pasa esto? Porque son como un poco más escondidos. Se puede decir que son un poco más escondidos debido a que ahorita la gente ya se dio cuenta o que ya está abriendo los ojos de lo que está pasando realmente en su país, de lo que de verdad está pasando. Eso es lo que pues este libro nos indica, este libro bastante denso pero a la vez muy interesante. Eh, lo recomiendo bastante, es un libro increíble. Y pues nada, muchachos, algo que agregar. No, muchacho, pues por mí ya dije todo lo que sentía y todo lo que me expresó el libro. Sí, Listo, para mí Jackie. ya expliqué todo, ya dejé claro pues como mis conclusiones y lo que pienso acerca del libro. Ok, eso está muy bien, listo. Entonces, pues para concluir podemos darnos cuenta de que las cosas no son como nos las pintan, pero pues se puede llegar a un cambio. De a poco se llega a un cambio. Entonces, muchachos, fue un placer tenerlos en esta reunión. Eh, Seguiremos en contacto para estos encuentros de análisis de los libros. Y pues demos terminado. Un gusto y por favor. Bueno, muchas gracias Miguel por invitarnos. Sí, agradecerte por la invitación y pues por el análisis. Muchachos, muchas gracias. Entonces hemos terminado.